Jóvenes, buenas noches. Vamos a trabajar nuestra semana 12. Dentro de esta semana lo que tenemos programado son los inventos en el campo de la salud. Ustedes ya han visto, o ya hemos visto en todas estas 3 semanas de trabajo, hemos ido analizando el impacto que han tenido los inventos, tanto en la vida diaria como en el campo justamente de la salud, que ha permitido a la vez que la esperanza de vida aumente, ha permitido tener una mejor calidad de vida, y por ende, pues, asegurarnos a nosotros el hecho de que podamos quizás hacerle frente a enfermedades que antes eran imposibles de tratar, ¿no? Evidentemente, pues, estos inventos son de gran importancia, sirven de auxilio médico en la práctica diaria dentro de un centro sanitario. Un momento. Bien, disculpen, ahora sí les decía, ¿no?, de que los inventos en la salud han sido un gran acierto. ¿Por qué? Porque estos inventos permiten, pues, que la práctica médica mejore, permite quizá un mejor diagnóstico, permite hasta poder prevenir alguna enfermedad que no se nos pueda presentar, ¿no? Entonces, en el campo de la salud, en verdad, vamos a encontrar muchísimos que nos han, como les decía hace un momento, nos han, pues, han logrado que cada día las personas podamos vivir un poco más de lo que anteriormente era. Bien, vamos entonces a continuar ese aspecto. Vamos a escuchar a... ¿Quién me está faltando acá? Uchuya Bernaola. No se encuentra Uchuya. Acuña Santi, creo que ya está retirada Acuña, ¿no? Talía, ¿Acuña está retirada? Miss, no, sí asiste a las clases. ¿Y dónde está? ¿Está acá ahorita? No. No. Bien. Escate Florintes Lady. Miss, la compañera no ha estado asistiendo las últimas semanas. Ya, gracias, Talía. García, Lucía, Paola. Paola sí se encuentra. Paola, te escuchamos, ¿ya? Bien, después de Paola nos está faltando también Mendoza Torres, Miranda Vega, Quijandría Dávila, Raimundo Gómez, Salve Guamaní y Uchuya Bernaola. Son las que nos están faltando y con ellas estaríamos concluyendo nuestro tema de invento. No están. Voy a pasar a asistencia entonces. Ya, Alejo Paucar. Presente, mi, buenas noches. Buenas noches, hijo. Antonio Rosas, y está María. Presente, Miss. Bien, Berenice también la veo, Condorí también. Cuenca. Presente, Miss. Ya, hija, Cuenca. Escate Florindes, no hay Escate. Guamán Jiménez, Giselle también está, ya expuso Giselle. Mendoza Torres Luz. Mendoza. Miranda Vega. No está Miranda Vega. Quijandría tampoco. Raimundo Gómez, ella creo que ya está retirada. Talía también está acá. Leiter también. Juliana Rojas también. Juliana. Salwe Guamaní. Trinidad Muñoa. Buenas noches, Miss, presente. Buenas Miss, noches. buenas noches. Buenas noches. Y Uchuya Bernaola. Bien, creo entonces que ya no nos queda nadie más por compartir sus inventos. A ver, Lucía García, ¿ya estás lista? Ahora. Miss, le escribí, buenas noches, le escribí al interno. No sé si me puede leer, por favor. Hoy día estoy terminando de hacer las exposiciones, ¿ya? No hay chat pendiente, hija. No se ha enviado chat. O a mí no me ha llegado. Sí, ya le envié mensaje. Mándame al que dice, ay, es que me vas a encontrar doble. Envíame a los dos entonces. No, le he escrito por el mismo Zoom, Miss. Por eso, estoy buscando yo el chat y no hay mensajes.
Está cero chat. No hay ni un chat, hija. Bien, entonces, García no está, Mendoza tampoco. Quijandría, no sé qué ha pasado con ella porque ella siempre asiste. Bien, entonces estábamos hablando nosotros que dentro de dentro de estos inventos, ustedes han compartido con nosotros inventos de la vida diaria, inventos tecnológicos, pero como dije, cuando aparecen los inventos para el campo de la salud, más que aparecen, van a ir revolucionando, van a ir cambiando. Y estos pues no son recientes, ¿no? ¿Recuerdan cuando les hablé del hombre y a sus inicios, cómo había empezado él a diferenciar lo que sanaba de lo que curaba? También se va a dar esto en el campo de la salud. Si han habido muchos errores, también estos errores se han ido mejorando, ¿no? Hemos visto una serie de inventos que quizás también aparecieron de manera espontánea o por simple curiosidad, ¿no? Bien, Brigitte, tenías tu exposición sobre un invento de la vida, de cualquier tipo de invento. ¿Lo tienes listo, Sí, buenas noches. Brigitte? Sí, Miss. Ya, hija, de una vez te escuchamos rapidito. Sé que estás trabajando. ¿Puedes hacerlo? Ya, ahí comparto mi diapositiva. Perfecto, Brigitte. Susan Cuenca se encuentra. Susan, no ha ingresado hoy, Susan. Ya, Brigitte, estamos esperando que compartas tus diapositivas. Miss, un ratito, por favor. Ya, Paola, Lucía Paola, no te... Sí, Miss. Anoté que han expuesto a Alejo, Antonio, Bautista, Condorí, Cuenca, Guamán Jiménez, Roca Anaiguamán, Rodríguez Hernández, Rojas Cochachi y Trinidad Muñoz. ¿Ya? ¿Me olvidé de alguien? Creo que no. Son todos los del aula que terminaron con su exposición. Cuenca acaba de ingresar, Susan. Bien, seguimos esperando a Brigitte. Entonces, como les decía, cuando aparecen los inventos en el campo de la salud, jóvenes, va a haber un antes y un después en la mejora de las condiciones de vida, ¿ya? Si bien esto ha sido un largo proceso, también ha tenido que ver con la capacidad del hombre de poder ir observando el medio, ¿no? Había quizás muchas tradiciones que se tuvieron que dejar de lado, ¿ah? Para que la sanidad también empiece, pues, a seguir su camino, ¿no? Quizás no es un invento, pero empezaron a estudiar la teoría del ambiente, ¿no? Y de qué manera el ambiente podía afectar la salud de las personas, ¿no? Y uno quizás de los hechos que haya tenido mayor relevancia en ese aspecto fueron los cementerios. Cuando una persona moría, generalmente se les enterraba cerca a una iglesia, pero de pronto empezaron a analizar y se dieron cuenta de que no era lo conveniente, y empezaron a aparecer los cementerios
Y ¿por qué? Porque había la creencia pues de que cuando una persona está muerta, a mayor cantidad de rezos que se le haga, su alma iba a estar mejor, o iba a ir a un lugar, o iba a ir al lado de Diosito, ¿no? Entonces, por eso es que viene justamente la tradición de que vamos nosotros o llevamos al que reza al cementerio para hacerle un rezo a la persona pensando en que va a mejorar el tema de su vida, ¿no? En relación a encontrar una mejor, un mejor destino luego, una vez que ya haya muerto, ¿no? Entonces, miren ustedes, así como empieza a surgir una serie de teorías de estudios, empieza también una pugna por ir entendiendo el cuerpo humano. Y sobre ese cuerpo humano, pues, vamos a seguir escuchando, ¿no? El hecho del ADN, por ejemplo, ¿no? Cómo nos puede precisar la genética y los avances que se tiene de ella. Cuando aparecen los rayos X, ¿no? Que también su inventor lo hizo de manera empírica, y lo que logró él en ese momento captar fue la mano izquierda de su esposa, ¿ya? ¿Para qué? Y sacó una radiografía. Posteriormente, esta va a ser de gran ayuda luego en la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial, cuando no habían los hospitales móviles, y Marie Curie fue una de las que propuso el llevar hospitales móviles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todos los soldados que tenían algún tipo de anomalía, malestar, de repente habían tenido una lesión en el brazo o las piernas, simplemente se las amputaban. Entonces, gracias a la radiografía, se pudo determinar la calidad, la agudeza, la condición de la lesión, y se pudo salvar muchas vidas. Miren ustedes, cómo un invento permitió otras cosas, ¿no? Y como les digo, siempre el médico en sí necesita una serie de exámenes auxiliares para poder llegar a un diagnóstico. Y esto ha ayudado muchísimo a lo que es el campo de la salud, porque vuelvo a repetirles, gracias a esas mejoras, irrumpe pues lo que viene a ser el crecimiento demográfico. Entonces la población empezó a crecer, a no morir. Por eso es que los adultos mayores hoy tienen una mejor calidad de vida, una mejor esperanza de vida. ¿Ya? Antes aquí en el Perú, sin ir muy lejos, vivíamos 63 años, luego hemos pasado a 68, pasamos a 70, hoy hablamos de un promedio de vida de 74 años. Brigitte, cuando estés lista me avisas. Un promedio de vida de 74 años. ¿Ya? Entonces, ese es el promedio de vida que todo peruano desde que nace va a vivir. ¿Por qué? Por las condiciones, por las condiciones de sanidad, la alimentación, las condiciones de vida en general, ¿no? Y las oportunidades también que el país donde vivo me ofrece. ¿Ya? Talía, aceptado, ¿ya? Entonces, miren ustedes este contexto. Hemos tenido estamos viviendo una reciente crisis sanitaria, donde se tuvo que apelar también a las creaciones, ¿no? De repente ya la vacuna existe, ¿no? Porque ya aparece muchísimos años atrás, pero se ha tenido que crear una vacuna nueva para este contexto, ¿no? Y miren, y seguimos avanzando. Así que los inventos en el campo de la salud no se van a detener. ¿Qué cosas jóvenes vendrán más adelante, no? ¿Qué aparatos, qué artefactos habrán, no? Entonces, ello ha ido permitiendo que se vaya mejorando esta situación, ¿no? Desde que cuando Christian Barnard hizo la primera operación de corazón, hacia acá ha pasado muchísimo, ¿no? Ya hablamos del marcapasos, hablamos de otro tipo de implementos que ayudan a que la persona no muera, ¿no? A que esté viva, pero claro, bajo ciertas condiciones también, pero al final pues sigue viva, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros queremos evitar en cualquier familiar que tenemos. Talía, dile que sí. Ya le informé, Miss. ¿Puedo exponer? Paola, puedes hacerlo. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado exponer sobre la vacuna. En 1792, el doctor británico Edward Jenner desarrolló la primera vacuna contra la viruela.
Esa fue la primera de las historias, pero esta tuvo mucha oposición en el Reino Unido, por lo cual no fue hasta 1898 que la ley permitió una vacunación voluntaria. El científico francés creó la vacuna contra la rabia y de ahí en adelante se ha desarrollado en otros más. En 1921 se creó la vacuna contra la tuberculosis. 2 años después también se desarrolló la vacuna contra la difteria y pasaron 3 años más y salió la vacuna contra el tétano. En 1936 se elaboró la primera dosis para contrarrestar la fiebre amarilla. En 1944 la vacuna encefalitis japonesa. Y alrededor de estos años se da la primera campaña de vacunación contra la gripe. Más de 60 años se vienen fabricando las vacunas contra la sarampión, la polio y la rubiola. En 1976, la vacunación contra la gripe, que fue en Estados Unidos, se detiene tras haber sido asociada con el síndrome de Guillain. Un año después se creó una vacuna contra 14 tipos de bacterias. En el año 80 también se hizo la viruela, que queda erradicada tras un balance mundial de más de 300 millones de muertos en todo el mundo. En el año 2002 también se erradicó de nuevo la polio en toda Europa y 4 años después se fabrica la vacuna contra la papiloma humana. En el 2009 se crea la vacuna contra la gripe porcina. Y finalmente en el año 2020 se hizo la Pfizer y BioNTech, que crean la vacuna contra el COVID, y el Reino Unido, que se convierte en el primer país en lanzar la gran campaña de vacunación. Eso es todo lo que he averiguado, Miss. Ya, Paola, tranquila, ya me informó tu delegada de tu situación. Ya, hija, no me dices tú a mí nada, yo no leo chat tuyo acá. Sí, no hay le chat, escribí al interno y por eso ya le tuve que describir a la delegada. porque a mí no me aparece. Bien, miren, Miss, su ¿me puedo compañera, retirar? Disculpe. ya, puedes retirarte, Paola, ya te conoceré cuando estés mejor. Bien, Ya, Miss, muchas gracias. jóvenes, Paola nos ha hablado de algo muy real, no más que real, de algo vivencial que tenemos en este momento, el tema de las vacunas. Ella habló de Jenner en 1798 más o menos. ¿Por qué lo situamos a Jenner como el primer creador de la vacuna? Porque en ese tiempo no habían vacunas. Entonces, ¿qué hace él? A él se le conoce como la vacunación de brazo en brazo. Entonces, él crea le inyecta a un niño y crea una pústula acá. Y de esa pústula, de esa reacción de la vacuna, en el hombro, en el brazo, va poniendo a otras personas. Y así se inicia. Ya, Brigitte, escuchamos. No sé qué pasó con Brigitte. Quiere hacerlo, pero no puede. Miss, Dime, hija. Miss, no puedo compartir, no me permite compartir el PDF. Ya, entonces, ¿de qué nos ibas a hablar tú, Brigitte? Sobre la imprenta, Miss. Ya. Ya. La imprenta, ¿qué es la imprenta? La imprenta es un método mecánico que se utilizaba para reproducir textos e imágenes sobre papel o también tela, vitela y otros materiales. Era una forma clásica que consiste en aplicar una tinta generalmente oleosa que quedaba grabada en lo que eran las telas, el papel, etc. La importancia que tuvo en la invención, la imprenta, fue que a nivel histórico y cultural, esto ha sido debido a que el invento se dio paso a la impresión de cientos de copias de libros y documentos. Sus técnicas previas fueron el papel, la tinta, el metal y la prensa. El papel fue inventado por los árabes.
Y la tinta fue en Europa a fines del siglo XIII. Se producían tantas para el uso de escritura o el tejido de, o el teñido de telas. El metal también fue uno que existía en la época de conocimientos. La prensa permite aplicar presión directa sobre el plano fijo. Los primeros productos de la imprenta fueron lo trajo Gutenberg. Muchos años perfeccionando las distintas partes de su invención. No se sabe exactamente cuánto tiempo, pero hacia en el 1451 a 1452 ya tenía listo para comenzar a imprimir. El futuro de la imprenta, con la aparición de la tinta electrónica y los conocidos libros electrónicos y books, se ha logrado que ya no sea necesario imprimir un libro para poder tenerlo o ser distribuido. Ahora con lo que es lo que tenemos en internet, ya es más factible acceder a lo que son los libros, los cuentos, y ya no se usa mucho la imprenta. Gracias. Bien, Brigitte, gracias por tu participación. Nos has hecho una descripción de los avances, ¿no? De los cambios que hemos tenido a partir de la imprenta. ¿Qué año dijiste, hija? ¿En qué año situaste el invento de la imprenta? No te escuchamos. Ya, Brigitte. ¿Dónde estamos? Fue entre 1451 y 1452. Ya está, estamos hablando de ya postrimerías de la edad moderna. Ya, gracias, Brigitte. Sigue en tu trabajo nomás, hija. Ya, mis gracias. Entiendo que has hecho diapositivas, pero que no las has podido pasar. Ya me quedó claro eso. Bien, entonces, antes les estábamos hablando, ya Brigitte, estábamos hablando de las vacunas, ¿no? Entonces les decía de que Jenner en 1796-98 se da cuenta pues de la viruela bovina, ¿no? Esta procedía de las vacas, ¿no? De los establos. Y esta es una plaga que empieza a azotar Europa, ¿no? Se dice, ¿no? Según hay referencia, que murieron más o menos 60 millones de personas por la viruela bovina. Entonces, ¿qué pasaba, no? Generalmente era una enfermedad que se contagiaba entre las lecheras, o sea, las que ordeñaban vacas, y se producía como una especie de infección en la mano, de una pústula, como una bola en las manos, ¿no? Entonces, esta viruela era muy fácil de contagiarse o llevarse a otras partes del cuerpo. Y una lechera, una señora, le dice a Jenner de que ella está totalmente curada de la viruela. Entonces, él empieza a hacer una serie de observaciones, de experimentos, y le inocula a un niño de 8 años, dice, esta viruela, ¿no? Y el niño se puso mal, estuvo varios días enfermo, pero luego se recuperó totalmente. Entonces, a partir de allí, empiezan ya con el concepto de las vacunas, ¿no? Y hay un caso bien, bien curioso, porque aquí en América se llama la Expedición Filantrófica de la Vacuna. Entonces, traen niños con la pústula, como les mencionaba, supurando, y esa infección, en otras palabras, entre comillas, ese líquido le ponían a las personas, hacían su cuadro de reacción y luego se recuperaron. Entonces, a partir de allí, desde 1780 o 1796, donde se empieza a mirar el tema de las vacunas, ¿no? Y las vacunas han ido cambiando, ya se dieron cuenta de que se tenían que tener una especie de refrigeración, ¿no? Y que podían, pues, llevarse, ya no puede de brazo en brazo, sino de que se podían realizar de otra manera, ¿no? Esta expedición filantrófica es muy conocida en el campo médico porque nos hace ver, pues, cómo esos avances, estoy hablando yo, jóvenes de 1803 a 1806 más o menos, es decir, a inicios del siglo XIX, ¿no? Cómo tuvieron la capacidad de hacerlo, ¿no? Y esto, bueno, esto tiene que ver también acá en nosotros, con el virrey, estaba el virreinato aún, por eso se llama la Real Expedición, o sea, venía de parte del rey, ¿no? La Real Expedición en América y Asia.
Su compañera también nos mencionó sobre la vacuna contra el papiloma humano, ¿no? Ustedes de repente, yo creo que sí, se han inoculado esa vacuna para evitar el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, lo que le entendí a Paola es que se creó en el año 2004, yo ya no alcancé esa vacuna, yo no tengo esa protección que ustedes tienen, ¿no? ¿Y qué vacunas más pues irán inventando quizás para nuestros nietos ya, ¿no? O los hijos de ustedes. Entonces, el campo de la salud, como dije, evidentemente tiene mucho que ofrecernos. Los inventores siempre van a estar en esa pugna, en una pugna permanente para ir logrando todo en bienestar, a favor de nuestro bienestar. ¿Y cómo nosotros conceptualizamos ese bienestar, jóvenes? Simplemente en el hecho de que vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a hacerle frente a enfermedades. Recuerden el SIDA nada más. Cuando aparece esta epidemia, puede ser una epidemia terrible. Todo el mundo tenía hasta miedo. Yo recuerdo que si alguna persona poseía, era portador de SIDA, nadie quería acercarse a él, ¿no? Pero ya nuestros conceptos han cambiado, ya no lo vemos como una epidemia de repente, en la forma como se vio el año 80 cuando aparece, o en la década del 80, porque también los cambios, las mejoras en los medicamentos han ayudado a ello, ¿no? Con el uso de retrovirales. ¿Ya? ¿Qué te permite? ¿Qué le permite a esa persona con SIDA? La persona con SIDA siempre va a seguir teniendo SIDA, pero le permite expectativa de vida, o sea, vivir unos años más, con el uso correcto de los retrovirales y también siguiendo determinadas conductas de vida, no sé cómo se va a conducir él en su vida privada. De hecho, que el preservativo también no ayuda en o cumple esa función de protección, pero los retrovirales han sido esenciales para que esa persona con SIDA viva hasta hoy, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de enfermedades que gracias a a debidas pruebas médicas han quizá mejorado nuestra salud. Bien, jóvenes, entonces hasta acá vamos a trabajar hoy día. Me hubiese gustado terminar con todos porque ya cierro hoy día lo que viene a ser nuestra semana 12. Para mañana está programada su evaluación. Ya tengo abierto el examen, pero ustedes recién lo van a resolver mañana. No me vaya a pasar lo mismo que la semana pasada. Tali, ¿algún inconveniente de tus compañeros en la entrega de tareas? ¿Te han comentado algo? ¿Todo está bien? No, no me han comentado, Miss. Ya, hija. Bien, jóvenes, entonces voy a concluir acá. Bueno, ha quedado el compañero sin participar, pero yo estoy observando que casi no asisten ellos a aula, así que creo que no vamos a tener inconvenientes. Faltantes hoy: Acuña, Escate Florínez, Mendoza, Miranda, Raimundo Gómez, Salve Guamaní y Uchuya Bernaola. Ya son los faltantes que tengo. Después todos están en lista. ¿Alguna consulta? Semanas, ya saben, de la 8, 9, 10, 11 y 12. Y denle una revisada a todo porque estoy preguntando mucho también sobre los inventores, ¿ya? Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Miss. Ya que descansen, bonito fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Juliana? Buenas noches, Miss. Juliana, Buenas noches, Miss. ahora ya te escuché ya. Buenas noches, joven.